datos, formas de calcularla. Y ahora lo que vamos a hacer es recordar los tres procesos que más veníamos trabajando, los tres procesos clásicos, isocoras, isobaras, ¿sí? Isotérmicos, y tratar de aplicar, por un lado, lo de la ecuación de estado, comparar punto inicial y final de equilibrio, a ver qué podemos calcular, y también ahora ya aplicando el primer principio, en términos energéticos, diciendo, no, espera, no solo conozco el punto inicial y el final, sino que además digo que fui por este proceso, que fue isocoro, o fue isobárico, o fue isotérmico. Que yo puedo dibujar la curva y efectivamente asegurar que el sistema viajó de I a F por tal o cual proceso. Así que tenemos tres procesos para recordar. Vamos a empezar por lo más fácil, que es el isocórico, luego por el isobárico, luego por el isotérmico. ¿Bien? ¿Y todo esto para qué? Para desembocar en lo que creo que hoy no vamos a llegar, pero lo vamos a dejar ahí planteado, que es que vamos a aprender a continuación un cuarto proceso, que no es ninguno de los tres anteriores. No es ni a volumen constante, porque para eso ya está el isocórico, no es ni a presión constante, porque para eso ya está el isobárico, ni a T constante, porque para eso ya está el isotérmico. Va a ser un cuarto proceso que va a tener algo distinto, ¿sí? Que justamente va a ser impedirle al sistema que intercambie calor con el medio ambiente, que entre o que salga. Y ese proceso, como en algún momento insinuamos, se va a llamar proceso adiabático. Pero vamos a encontrar unas nuevas formas de curvas y vamos a trabajar bastante al respecto. ¿Bien? Pero vamos a recordar entonces, no aplicándolo a un problema en particular, ni calcular valores numéricos, pero sí tratar de dejar las expresiones armadas. ¿Bien? Lo más fácil, curvas en rojo. Si yo tengo en un diagrama presión-volumen, siempre póngale los ejes, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Si yo tengo un sistema, presión en el eje Y, volumen en el eje de las abscisas o eje X, y tengo una familia de rectas verticales, ¿sí? Esa familia de rectas verticales se va a llamar familia de curvas o rectas isocóricas. Si yo agarro una de ellas, al volumen BI, y me muevo para arriba o para abajo a través de esa recta vertical, ¿qué es lo que estoy asegurando yo? Que el volumen no cambia. ¿Cómo sería esto en el caso práctico de un gas? Agarro un gas, lo pongo dentro de una ampolla de acero inoxidable, finita la ampolla, pero suficiente para que el gas no pueda ni expandirse ni contraerse. El gas va a ocupar siempre el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, si a ese gas que no le permito cambiar el volumen, lo quiero molestar, está claro que no va a poder ser a través de trabajo. Porque para poder hacerle yo trabajo mecánico, lo tengo que poder aplastar o estirarlo. ¿Sí? Y el volumen acá no va a cambiar, porque el recipiente es rígido. ¿De qué otra manera puedo yo molestar al gas, que no sea por la puerta de los trabajos? Por la otra puerta, por la de los calores. No me queda otra. ¿Bien? Y lo vamos a observar ahora. Antes que eso, imagínense que el punto inicial sea este que está acá. Y el punto final, este que está acá. Podríamos haberlo hecho al revés. En lugar de subir verticalmente, haber bajado. ¿Sí? Es indistinto. Ahora se van a dar cuenta que puedo hacerlo en forma reversible. Por una cuestión de comodidad, subimos desde I hasta F por una recta vertical isocórica a volumen constante. ¿Qué es lo que yo ya podría hacer con las primeras clases de termodinámica? Vincular el punto I con el punto F, más allá de si hubo un proceso isocórico o no. Ambos son puntos de equilibrio. Yo puedo jugar con la ecuación de estado. Con la ecuación de estado yo puedo vincular este punto con este punto. Bien, no me importa si uní esos dos puntos o si no los uní. No me importa el proceso. Yo entre el punto I y el punto F puedo comparar con la ecuación de estado. Yo en el punto I puedo decir que tengo PI por BI sobre TI, o PI-BI igual a NRTI, y en el punto F lo mismo. ¿Bien? ¿Pero eso por qué? Porque la ecuación de estado me permite vincular los N puntos de mi plano, ¿sí? Y calcular una cosa en función de otras que conozco. Fíjense que eso lo tengo acá arriba escrito, en esta parte. ¿Sí? Todo esto que está acá. La parte esa que me quedó condensada ahí arriba. Si quieren, pueden tomar nota, capturar pantalla, lo que sea, y si no lo hacen. Bien. Una forma de vincular el punto I, que es este que está acá, con el punto F, ¿sí? Es igualar presión por volumen sobre temperatura en ambos puntos. PI-BI sobre TI es igual a PF-BF sobre TF. Los volúmenes son iguales, así que me queda la vieja relación que aprendieron en química general o en la secundaria.
P sobre T es constante. En el punto I es igual a P en el punto F sobre T en el punto F. Y ustedes me dicen, pero ¿dónde está la ecuación de estado? Es esa la ecuación de estado. Si quieren lo podemos ver a partir de la ecuación de estado, y por eso puse acá O, y escribamos la ecuación de estado para cada punto. Presión en el punto I por B en el punto I es igual a nRT en el punto I. Y hagamos lo mismo para el punto F. PF, BF igual a nRTF. ¿Sí? Y si quieren ahora, hagamos una división miembro a miembro. Cuando divido lo de arriba por lo de abajo, ¿qué pasa? Fíjense que PI sobre PF es 1, pues son iguales. Así que de este lado de la igualdad me queda B sobre B. Y del otro lado de la igualdad, NR y NR se me van, porque son lo mismo, y me queda TI sobre TF. Esta es la misma relación que acabamos de hallar acá arriba. ¿Sí? En lugar de tenerla escrita B sobre T es constante, acá tengo BI sobre BF igual a TI sobre TF. Es exactamente igual, podemos pasar, ¿sí? BF acá y pasar TI acá y nos queda igual que antes. Así que esto es la ecuación de estado, no se asusten, porque sale en definitiva de la ecuación de estado aplicada en un punto y en otro punto. ¿Bien? Así que por un camino, por otro camino, por el que más quieran. Profe, Sí. ¿por qué decir que PI sobre PF es constante? O sea, que es 1. Porque es el mismo. No, perdón, en este caso le pifié. Justo, perdón. Lo hice para un isobárico, disculpen. Ah, bueno. Gracias por marcármelo. No, de nada. Acá entré como. Bueno, implica que estás atento, eso es bueno. Esto es PI sobre PF. ¿Sí? Lo que es igual acá es esto. ¿Sí? Bueno, es el mismo volumen. ¿Sí? ¿Estamos? Perdón. PI sobre PF, TI sobre TF, que es lo mismo que me quedó acá. ¿Sí? Igual que esta ecuación. El volumen es constante. Disculpen si los confundí. Pero bueno, todo esto en términos de comparar el punto inicial y el punto final que están al mismo volumen. Ahora, en términos energéticos, si yo voy efectivamente desde el punto I al punto F, o desde F hasta I, ¿sí? Va a ser el mismo análisis con signos contrarios, yo ahora tengo que decir, fui por esta recta vertical. Si yo ya la dibujo con los infinitos puntos que la contienen, yo ya digo algo muy particular, que el proceso fue cuasi estático. Con nuestra cámara especial de termodinámica, yo sé que si me paro en un punto intermedio, por ejemplo acá, estoy a ese volumen, a esa temperatura y a esa presión. ¿Bien? Para haberlo hecho, tengo que haber cambiado al sistema de manera lenta, que haya pasado siempre por estados de equilibrio. Bien, si lo quiero analizar en forma energética, lo que voy a hacer es escribir el primer principio. Delta U igual al trabajo más el calor. ¿Sí? El trabajo acá es 0, porque no hay desplazamiento. Eso ustedes lo pueden saber ya de antemano, pero si quieren escriban la expresión del diferencial de Q. Vayan un poquito más. Diferencial de Q, CB diferencial de T, eso es delta U, bien, integrado. Y esto acá es más P diferencial de B, que era el menos diferencial de trabajo que estaba del otro lado. Y acá es donde se dan cuenta que el trabajo es 0 porque el diferencial de volumen es 0. ¿Qué les queda? Que el calor es igual a CB diferencial de T. Cuando integran en diferencial de Q, les queda Q. Cuando integran CB diferencial de T, ¿sí? Si esto era un gas y es un gas ideal, CB puede salir fuera de la integral. Así que les queda CB por la integral del diferencial de X entre X inicial y X final. ¿Eso cuánto es? Delta X. En este caso, delta de temperatura. ¿Bien? Y acá, ¿qué hice yo? Me tomé el atrevimiento de que si esta es la capacidad calorífica total de mi sistema, la puedo expresar en función de la molar a volumen constante si conozco el número de moles. N por CB chiquita es CB grande. ¿Bien? Por delta T. Esta sería la expresión última de ese gas que se movió isocóricamente desde el punto I al punto F. Si la analizan, se dan cuenta, si quieren la podemos analizar acá arriba. Si Q es positivo, delta U va a ser positivo. Es decir, si entra el calor, claramente la energía interna va a aumentar. No se la puede sacar de encima la energía, la va a almacenar. Si Q sale, porque el sistema entrega calor, claramente lo va a pagar él mismo, bajando su energía interna. Si lo quieren ver desde la ecuación esta última que hallamos acá,
Q es positivo, ¿sí? Cuando delta T es positivo. Porque eso implica que el cambio de energía interna fue positivo. Que es este el caso. Como la temperatura aumentó, desde TI hasta TF, ¿sí? Este delta T va a ser positivo. Claramente cuando yo lo calcule y reemplace los valores, va a dar positivo. Y eso me va a indicar que el calor tuvo que haber entrado. Bien, si yo aumenté mi energía interna, no queda otra que el sistema tuvo que haber absorbido calor de un entorno. No hay otra manera. ¿Sí? Y si yo hubiese ido desde F hasta I, el sistema se enfrió, bajó su energía interna y entonces se tuvo que haber sacado calor de encima. Se lo tuvo que haber dado como Q negativo al entorno. ¿Bien? ¿Me siguen? Genial. Y todo se resume a esto para un proceso isocórico. No hay más secreto. Claramente tienen que manejar las unidades, entender lo que está pasando, pero un proceso isocórico es tan sencillo como lo que estamos viendo. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al siguiente proceso que nosotros conocemos. ¿Qué pasa si tengo una familia de curvas que es horizontal? ¿Cómo se llamaba esta familia de curvas? Cada una una presión distinta. Las infinitas curvas horizontales, una arriba de la otra, curvas isobaras. ¿Por qué isobaras? Porque son a presión constante. De nuevo, entre dos curvas isocóricas siempre hay una curva isocórica. Porque entre el volumen 1 litro y el volumen 2 litros, yo tengo el volumen medio litro. 1,5 litros, digo. Pero a su vez, entre esos dos volúmenes también tengo una nueva curva isocórica. Si siempre entre dos curvas tengo otra curva, en el continuo. Y de nuevo, entre dos presiones siempre tengo otra curva isobárica. Yo básicamente podría pintar todo ese plano de curvas verticales rojas o de curvas horizontales azules. Todo. Cada curva es distinta de la que está inmediatamente al lado. Bien. Ahora, si nos olvidamos del proceso isocórico y agarro una curva isobárica, y por ejemplo voy desde acá hasta acá, punto I al punto F, lo primero que yo ya sé es que puedo aplicar de nuevo la ecuación de estado entre los dos puntos, independientemente si hice el viaje o no lo hice. Bien, de nuevo puedo escribir PI, BI sobre TI igual a PF, BF sobre TF. ¿Qué es lo que es constante ahora? Lo que es igual de ambos lados de la igualdad. La presión. Entonces tengo una relación directamente proporcional volumen a temperatura. Si lo hubiese hecho como acá, me hubiese quedado justamente lo que yo me había confundido antes, con la ecuación de estado, la escribo para el punto inicial, la escribo para el punto final. ¿Sí? Divido ambos miembros, la presión es la misma, así que acá me queda una relación BI-BF, NR se va, así que me queda TI sobre TF. Que si se fijan, esto que está acá es igual que esto que está acá. Nada más que las cruzo. ¿Sí? Paso una del otro lado y chao. ¿Sí? Así que si, por ejemplo, yo conozco el volumen inicial, la temperatura inicial y la temperatura final, puedo calcular el volumen final. O lo que me haga falta. ¿Estamos? Y ahora en términos energéticos, ¿qué hago? Acudo a lo que conozco, que es el primer principio. Escribo el primer principio como me lo acuerdo. ¿Sí? W más calor. Trato de evitar los atajos de escribir expresiones, ¿sí? Que me acuerdo de memoria. Vayan siempre a la base, al primer principio. ¿Sí? Si quieren, por prolijidad, lo escriben a nivel diferencial. ¿Bien? ¿Ok? Y ahora decimos, ¿tengo trabajo? Sí, tengo trabajo, hay un cambio de volumen. ¿Bien? ¿Tengo calor? Sí, va a haber calor. ¿Tengo cambio de energía? Sí, tengo cambio de energía interna. Así que no voy a cancelar nada. ¿Sí? Lo que podemos hacer es escribir el primer principio, ya que es un gas ideal, pasando el trabajo del otro lado, que acá va a pasar como menos, ¿sí? Pero después tengo el menos P diferencial de B, y a su vez el delta U, recuerden que es, o el diferencial de U, CB diferencial de T. Así que esto, ¿sí? Nos va a quedar, cuando dejamos de Q solo, CB diferencial de T más P diferencial de B.
¿Bien? Este es el diferencial de calor, que si yo lo calculo acá, tengo que integrar esto que está acá. Esto me va a dar Q, CB por la integral del diferencial de T. Lo voy a tener ahí. Y acá, como es isobárico, puedo sacar la presión fuera y lo voy a calcular así. ¿Bien? Recuerden que el trabajo es el opuesto a esto, porque el trabajo es menos P diferencial de B, ¿no? Y como esto es isobárico, P sale fuera de la integral y me queda P por delta. ¿Sí? La variación de energía interna siempre me va a quedar CB delta T. En este caso me va a quedar P por delta T. Así que yo puedo calcular el calor si previamente calculé la variación de energía interna y el trabajo con signo opuesto. ¿Estamos? No hay drama. Pero también podríamos haber partido de la otra ecuación del diferencial Q, esa que yo le decía, bueno, no nos aporta nada nuevo, pero capaz que es rápida para algunos casos, porque era CP, diferencial de T, menos B diferencial de P. ¿Y por qué esta, si queríamos calcular solamente el calor, era más rápida? Porque acá el diferencial de P era 0, y lo único que tenía que integrar yo era acá. Entonces, el calor me quedaba CP por delta T. ¿Bien? Esto es igual a esto que está acá. Es exactamente lo mismo. Si yo hubiese querido calcular el calor por la vía del primer principio, lo que decíamos antes, tenía que calcular primero la variación de energía interna, CB delta T, y el menos trabajo, P por delta T, para el caso isobárico. Pero si solo quería calcular el calor, tranquilamente podríamos haber venido acá, con la segunda expresión. Da lo mismo, va a dar la misma cantidad de joules, no va a dar algo distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguien calcula el calor en un proceso isobárico así, y después lo compara con otro que lo calculó así, va a dar igual. Acá hay algo interesante, que lo podemos ver en esta última expresión, que si el delta T es positivo, ¿sí? Necesariamente el calor, ¿cómo va a dar? Positivo. Es decir, si yo pasé desde este isoterma a este isoterma y aumentó la temperatura, el calor en ese proceso tiene que haber ingresado. No puede haber salido. ¿Sí? ¿Bien? Si lo hubiese visto acá, también me hubiese dado cuenta lo mismo, porque acá tuve una expansión, esto es positivo, y acá tuve un calentamiento, un aumento de temperatura, y de nuevo Q es positivo. Entonces, en una expansión isobárica, el calor tiene que entrar. Si yo hubiese tenido una compresión isobárica, hubiese ido, por ejemplo, desde F hasta ahí, el calor hubiese tenido que salir del sistema. Bien. Bueno, y vamos a contar el último proceso, que es el tercero, que es el isotérmico, y el cuarto lo vamos a dejar para el miércoles que viene. Así ya vamos cerrando. Vamos a borrar esto. Ok, esto lo dejo. Esto lo podemos sacar. Voy a usar el mismo color, así no tengo que escribir todo de nuevo. Acá. Bien. Ok. Si ahora me muevo por la familia de curvas isotérmicas, ¿sí? Agarro esta curva isotérmica. Bien. Y voy desde acá hasta acá. ¿Qué tienen en común los puntos I y F? Que están a la misma temperatura. No al mismo volumen, no a la misma presión, sino a la misma temperatura. Al lado de este isoterma hay otra isoterma que no se toca, al lado hay otra que no se toca, y todas las infinitas isotermas
en este caso para un gas ideal, que tiene una forma P1 sobre B, ¿sí? O P por B igual constante. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, puedo hacer la misma igualdad. Lo que acá es igual de ambos lados es esto, así que me queda el producto P por B constante. PI por BI es igual a PF por BF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, esta es la representación de una curva isotérmica. Ahora, en términos energéticos, de nuevo escribimos el primer principio. El cambio de energía interna del sistema es calor más trabajo global. Cuando fui de I a F. Yo acá estoy seguro que voy de I a F porque dibujé la curva isotérmica llena y yo estoy diciendo que desde I a F fui cambiando cuasi estáticamente el sistema, siempre lo acompañé en condiciones de equilibrio, así que está perfecto, conozco la trayectoria. ¿Qué pasa con el primer principio? Bueno, esta era justamente ese caso raro donde delta U va a ser 0, no porque el trabajo y el calor sean 0, sino porque son iguales y opuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva el delta U o el diferencial de U son CB diferencial de T, y esto es 0. Como no hay cambio de temperatura, todo esto que es delta U es 0. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que el calor es igual al menos trabajo. Lo que entra de calor es igual al trabajo que se genera, que se va. Y si hubiese tenido una compresión isotérmica, hubiese sido al revés. El trabajo que ingresó es calor que el sistema se tuvo que sacar de encima, regalándoselo al entorno. En este caso que yo me expando, el calor tiene que estar ingresando al sistema. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjense que si calculo esta integral, que me quedó acá, tengo que resolver esta integral, P diferencial B. Para un caso isotérmico, yo lo que puedo hacer es reemplazar acá por la ecuación de estado, ¿sí? Y me queda N, R, T, diferencial B sobre B. Y esto es NRT logaritmo de BF sobre BI. Si tengo una expansión, todo esto es positivo. Pero lo que estoy calculando acá es el calor. Bien, pero a su vez recuerden ustedes que el calor es el menos trabajo y claramente el trabajo acá era menos NRT logaritmo de F sobre B. Bien, así que toda la energía que entra acá es la que me permite a mí producir todo este trabajo negativo que se fue. Bien, esa expansión, esa generación de trabajo por parte del sistema, no lo paga él con su propia energía, sino que lo está tomando una fuente de calor que le da Q necesario, ¿sí? A medida que necesita exportar trabajo. Si hubiese tenido una compresión, era al revés. El entorno me está regalando trabajo, me lo está ingresando, pero el sistema no se lo guarda. ¿Sí? Sigue a temperatura constante, delta U es 0, pero para eso se tiene que sacar esa energía interna, esa energía que le está entrando, y la tiene que regalar como calor. ¿Bien? Ok, con estos 3 procesos tenemos para jugar un rato largo, pero en la clase que viene vamos a aprender un nuevo proceso que se va a llamar proceso diabático cuasistático. ¿Sí? Que lo que va a tener en particular es que no va a existir calor involucrado. Si ustedes le prestan atención a estos 3 procesos, en los 3 hubo calor involucrado. Q fue distinto de 0. En el isocórico era mandatorio que existiera calor, porque no había trabajos, así que era la única manera de tener un proceso isocórico es que haya calor, que dentro salga. En el isobárico, ¿sí? También hay calor involucrado. Y en el isotérmico, de nuevo, es necesario que haya calor involucrado porque es lo que permite que salga trabajo o viceversa. Este cuarto proceso que vamos a aprender es justamente un proceso donde vamos a impedir que haya flujo de calor, donde... Aunque en un segundo, que quiero borrar. Bien, y con esto ya cierro. Lo que vamos a obligar es que esto sea 0. ¿Sí? Este proceso va a terminar siendo una relación directamente trabajo-cambio de energía interna. Algo de esto ya vimos cuando descubrimos el primer principio. ¿Estamos? Pero esto lo vamos a aprender entonces en la clase que viene. Y vamos a ver que va a aparecer un nuevo conjunto de curvas en este plano, distintas.
Bien, chicos, gracias por la paciencia. Voy a tomar asistencia y con esto cortamos la clase.